El acto heroico de este perro policía K9 en una fuga de prisión te impactará. Cuando una inundación masiva atrapa a cientos de personas dentro de una prisión de alta seguridad, la oficial Emily Lawson y su compañero K9, Thunder, se ven obligados a una carrera mortal contra el tiempo. A medida que las aguas de la inundación suben, un peligroso recluso, Victor Kane, aprovecha la oportunidad para escapar y estalla el caos. En un emocionante enfrentamiento, Thunder lucha para evitar que Kane se libere, descubriendo impactantes traiciones que se adentran profundamente en la prisión. Con vidas en juego y el reloj corriendo, Emily debe tomar una decisión que podría costarlo todo. La oficial Emily Lawson estaba de pie en la entrada de la prisión de alta seguridad, con las imponentes paredes elevándose sobre ella. Su perro K9, Thunder, se sentó a su lado, con los ojos alerta escaneando los alrededores. Estaban a punto de comenzar sus rondas regulares dentro de la prisión. El viento estaba aumentando y nubes oscuras se acumulaban en el cielo. Una fuerte tormenta estaba en camino, pero Emily estaba acostumbrada a lidiar con el clima impredecible aquí en la ubicación remota. La prisión era una fortaleza, rodeada de gruesos muros de hormigón y sistemas de seguridad de alta tecnología. Emily y Thunder eran responsables de asegurar que todo dentro permaneciera en calma. Mientras caminaban hacia el edificio principal de la prisión, el sonido del viento aumentó, advirtiendo que la tormenta llegaría pronto. Revisó su reloj. Justo el tiempo suficiente para asegurarse de que los reclusos estuvieran instalados para el día. Dentro de la prisión, el zumbido habitual de las máquinas y el estruendo de las botas de los guardias resonaban por los pasillos. Emily se aseguró de revisar cada sección, moviéndose rápidamente con Thunder a su lado. Eran un equipo, siempre alerta, siempre listos para cualquier situación. La tormenta afuera continuó haciéndose más fuerte, y Emily pudo sentir el cambio en el aire. Algo no estaba bien. Pero lo sacó de su mente. Solo otra tormenta. Cuando el viento aulló y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, los sistemas meteorológicos de la prisión repentinamente chisporrotearon, parpadeando antes de apagarse por completo. Las luces en los corredores parpadearon y luego se apagaron. Thunder gruñó bajo, sus sentidos captando algo fuera de lugar. Emily lo miró. «Quédate cerca, amigo», murmuró. El poder de la tormenta se estaba intensificando, y pronto el sonido de los truenos retumbando arriba fue ensordecedor. La radio de Emily crepitó y la voz del alcaide salió. «Oficial Lawson, tenemos un problema. Las compuertas no responden. Las aguas crecientes están llegando a los niveles inferiores. Vaya al bloque de administración y revise los sistemas». «Entendido», respondió Emily, con voz firme a pesar de la creciente tensión. Thunder ladró una vez, ansioso por ir. Encendió su linterna y abrió el camino. A medida que se adentraba en la prisión, notó que el agua ya se deslizaba a lo largo de los bordes del piso. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando algunos de los guardias gritaron sobre el mal funcionamiento del equipo. La linterna de Emily parpadeó, proyectando largas sombras contra las paredes húmedas. Las orejas de Thunder se animaron y su cuerpo se puso rígido. Emily lo miró, sintiendo su inquietud. Olfateó el aire, sus fosas nasales ensanchándose. Emily hizo una pausa, entrecerrando los ojos. «¿Qué pasa, chico?», susurró. Thunder ladró bruscamente y luego salió corriendo por el pasillo. Emily lo persiguió, con las botas chapoteando en el agua que ahora subía rápidamente. Llegaron a una sala de control, donde algunos guardias estaban escribiendo frenéticamente en las computadoras, tratando de restaurar los sistemas de la prisión. Las aguas de la inundación ya se estaban acercando a sus pies. Emily se agachó junto a uno de los guardias. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Estamos perdiendo el control», respondió el guardia, con pánico en su voz. La tormenta eliminó los sistemas de respaldo. Las compuertas deberían haberse cerrado ya,
pero no responden. El agua está entrando más rápido de lo que podemos manejar. En ese momento, un fuerte estallido resonó por el pasillo. El sonido de los pies golpeando. Emily levantó la vista y vio a un grupo de prisioneros corriendo hacia la salida, con los rostros demudados por el miedo. Estaban tratando de escapar en el caos de la tormenta. ¡Deténgalos!, gritó Emily a los guardias. Pero ya era demasiado tarde. Los reclusos ya habían llegado a la puerta. Thunder, deténlos, ordenó Emily. Thunder ladró y se lanzó hacia adelante, con su poderoso cuerpo estrellándose contra el grupo de prisioneros. La fuerza del perro fue suficiente para derribar a uno de ellos, pero más siguieron avanzando, desesperados por escapar de las aguas crecientes. Emily rápidamente se dio cuenta de que las cosas se estaban saliendo de control. Necesitaba llevar a todos a un lugar seguro. Pero cuando se giró, vio algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Uno de los reclusos de alto perfil, Víctor Kane, no estaba por ningún lado. Los ojos de Emily se entrecerraron. Se ha ido, murmuró entre dientes. Kane ha escapado. Escaneó el caos a su alrededor, el agua subiendo más con cada minuto que pasaba. No podía dejar que Kane se escapara. Pero la tormenta estaba dificultando el seguimiento de quien todavía estaba adentro y quien faltaba. Vayan al bloque de administración, ordenó Emily, agarrando al guardia más cercano. Necesitamos encontrar a los demás antes de que el agua se apodere. Con Thunder liderando el camino, lucharon a través de los pasillos inundados, rescatando a los guardias atrapados mientras avanzaban. El agua llegaba hasta los tobillos en una sección, hasta la cintura en otra. El tiempo se estaba acabando. Emily podía sentir el peso de la situación sobre sus hombros. Cada minuto importaba. Finalmente llegaron al bloque de administración, donde algunos guardias estaban atrapados. Emily y Thunder rápidamente trabajaron juntos para derribar la puerta y ponerlos a salvo. Pero cuando ayudaron a salir al último guardia, Emily notó algo extraño en el suelo. Un trozo de tela desgarrado. No pertenecía a ninguno de los guardias. Se inclinó, recogiéndolo. Era de un mono de prisión. Víctor Kane había estado aquí. De repente, la energía de respaldo se encendió, pero solo por unos segundos. Las luces brillaron intensamente antes de apagarse nuevamente, dejándolos en casi completa oscuridad. Alguien lo ayudó, dijo Emily, con voz aguda. Kane no escapó solo. Podía sentir el peligro acercándose a su alrededor. Kane no era la única amenaza. Ya no estaba segura de en quién podía confiar dentro de la prisión. Con Thunder a su lado, Emily sabía que su próximo movimiento era crítico. Las aguas de la inundación estaban subiendo rápidamente y la fuga de un recluso peligroso como Kane significaba que el reloj estaba corriendo. Quienquiera que lo estuviera ayudando todavía estaba adentro. Y Emily estaba decidida a descubrir quién, antes de que fuera demasiado tarde. Mientras la tormenta rugía afuera y las paredes de la prisión crujían bajo la presión, Emily y Thunder partieron hacia las aguas crecientes, listos para enfrentar lo que viniera después. Se dirigieron por el pasillo hacia los niveles inferiores de la prisión, con las aguas de la inundación subiendo más con cada minuto que pasaba. Tanto los guardias como los reclusos se apresuraban a encontrar un terreno más alto. Pero el caos ya se estaba apoderando de la situación. La inundación había tomado a todos por sorpresa. El agua llegaba hasta las rodillas en algunas secciones del edificio. Y mientras Emily y Thunder avanzaban, notaron grupos de prisioneros acurrucados en los pasillos. El sonido de voces aterrorizadas resonaba a través de los pisos inundados, lo que aumentaba la tensión. Emily nunca había visto la prisión en tal desorden. La rutina ordenada a la que estaba acostumbrada se estaba desvaneciendo, reemplazada por el miedo y la confusión. «Quédate cerca, Thunder», murmuró entre dientes, manteniendo su linterna apuntando hacia adelante. Estaba tratando de mantener una apariencia tranquila,
pero la creciente incertidumbre la hacía sentir incómoda. Cada paso se sentía más difícil que el anterior, a medida que el agua subía más. A medida que se adentraban en el edificio, Emily vio los primeros signos de conflicto. Un grupo de reclusos había acorralado a uno de los guardias. El guardia estaba tratando de razonar con ellos, pero sus palabras se perdieron en el caos. «¡Retrocedan!», gritó Emily, con voz autoritaria. Thunder gruñó y se puso en posición de atención, alerta al peligro. Se acercó a la situación rápidamente, colocándose entre los reclusos y el guardia. «Todos, retrocedan». Los prisioneros vacilaron, algunos mirándose entre sí con cautela. Estaba claro que la inundación había creado una situación frágil, una que podría romperse en cualquier momento. Emily tenía que actuar rápido. «Necesitamos movernos a un terreno más alto, ahora. Confíen en mí, lo resolveremos juntos». Thunder ladró una vez, y los reclusos retrocedieron lentamente. El guardia le agradeció a Emily, y siguieron adelante, pero la atmósfera estaba tensa. La confianza era frágil entre los sobrevivientes, y con el agua subiendo, las cosas podrían volverse violentas en cualquier momento. A medida que Emily y Thunder avanzaban, la situación empeoraba. Las aguas de la inundación habían llegado a los pisos más bajos, y muchas de las celdas inferiores ahora estaban completamente sumergidas. Los prisioneros que todavía estaban adentro estaban en peligro, y Emily sabía que no podía dejarlos quedarse allí. Cuando llegaron al siguiente pasillo, una vista terrible les esperaba. Los cuerpos de 2 guardias flotaban en el agua, con sus rostros sin vida mirando al techo. Uno de ellos vestía el uniforme característico de la prisión, mientras que el otro tenía un trozo de ropa desgarrado que coincidía con el mono de la prisión. El corazón de Emily se hundió. Se arrodilló para inspeccionar los cuerpos, notando las manchas de sangre en el agua a su alrededor. Habían sido asesinados. «Thunder, mantente alerta», dijo Emily en voz baja, levantándose y escaneando el área. «Necesitamos averiguar quién hizo esto». La realidad la golpeó como una bofetada fría. Esto no era solo una inundación. Había algo mucho más oscuro en juego. Alguien dentro de la prisión había estado ayudando a Kane. Su instinto le decía que la traición era más profunda que solo una fuga. Estaba sucediendo algo más aquí, y Emily necesitaba respuestas. Su radio crepitó, pero la estática dificultaba la audición. Se llevó el dispositivo al oído tratando de captar la voz a través del ruido. «Oficial Lawson. Llegó la transmisión rota. Comunicación. Caída. Sin ayuda externa. Continúe. Sola». Las palabras golpearon a Emily con fuerza. Lo había sospechado, pero escucharlo confirmado hizo que la realidad se hundiera. Nadie iba a salvarlos. Estaban solos. «Mantente enfocada», se dijo Emily a sí misma, con la voz más firme de lo que se sentía. Miró a Thunder, que estaba olisqueando los cuerpos, con las orejas levantadas. El perro parecía sentir algo más, pero Emily no podía precisar qué era. El agua estaba subiendo rápido ahora, y necesitaban moverse rápidamente. Emily se volvió hacia los prisioneros que todavía estaban tratando de reagruparse. Reunió a un grupo de ellos, incluidos algunos guardias que habían logrado llegar a un terreno más alto. Necesitaban trabajar juntos para mantenerse a salvo. «Todos, escuchen», gritó por encima del creciente ruido de la tormenta. «Necesitamos llegar a los pisos superiores. Si nos quedamos aquí, nos ahogaremos. Muévanse ahora y síganme». Hubo vacilación al principio, pero la postura firme de Emily y la presencia de Thunder parecieron tranquilizarlos. La siguieron mientras guiaba al grupo a través de los pasillos inundados, manteniendo su linterna en el camino por delante. El agua les llegaba hasta la cintura ahora, y la amenaza de que subiera más se estaba volviendo más real con cada momento que pasaba. A medida que avanzaban hacia las escaleras que conducían al siguiente piso,
La tensión entre el grupo creció. Algunos de los prisioneros se miraban con desconfianza, mientras que otros parecían más preocupados por el aumento del agua. Emily mantuvo sus ojos en el premio. La supervivencia. No podía permitirse dejar que nada la distrajera ahora. De repente, hubo un ruido fuerte. Un recluso se abalanzó sobre uno de los guardias, empujándolo hacia el agua creciente. La lucha fue caótica. Pero Thunder estuvo allí en un instante, tirando del atacante hacia atrás con un poderoso chasquido de sus mandíbulas. El guardia, jadeando por aire, logró levantarse a duras penas. Pero el momento le había demostrado a Emily lo rápido que podían escalar las cosas. «Vamos a mantenernos juntos», dijo Emily, con voz aguda. «Manténganse enfocados». Finalmente llegaron a los pisos superiores, donde el agua había dejado de subir por el momento. El grupo estaba exhausto, pero a salvo, por ahora. Pero Emily no podía sacudirse la sensación de que esto no había terminado. Kane todavía estaba por ahí, y no podía permitirse esperar más para encontrarlo. Justo cuando Emily comenzaba a organizar a los sobrevivientes, las orejas de Thunder se crisparon. Dejó escapar un gruñido bajo. Emily se giró para seguir su mirada, divisando algo inesperado. Una puerta vieja y oxidada al final del pasillo. Parecía que había sido olvidada, encerrada durante años. Pero por la forma en que Thunder estaba actuando, Emily sabía que esto no era una coincidencia. Caminó hacia la puerta, con la mano en su arma, lista para lo que hubiera más allá. Giró el pomo y la abrió, revelando un túnel subterráneo, escondido debajo de la prisión. «Este podría ser nuestro camino de salida», murmuró Emily. Pero cuando entró, el sonido de las aguas de la inundación corriendo por los pasillos le recordó que el tiempo se estaba acabando. El túnel era estrecho y estaba lleno de escombros, pero ofrecía la posibilidad de escapar. Era peligroso, pero quedarse atrás no era una opción. Emily se volvió hacia los sobrevivientes. «Nos movemos ahora, o corremos el riesgo de quedar atrapados para siempre. Tenemos que confiar el uno en el otro si queremos salir». Thunder estaba a su lado, observando al grupo. Su presencia era un recordatorio silencioso de que la supervivencia dependía de la cooperación. Pero ¿confiarían el uno en el otro? ¿O la inundación y el miedo los pondrían en contra el uno del otro? La decisión estaba tomada. Iban a tomar el túnel, sin importar los peligros que pudiera contener. Las aguas de la inundación ya estaban subiendo de nuevo, y no había vuelta atrás. Y en algún lugar a la distancia, Kane todavía andaba suelto. Emily guió a los sobrevivientes al estrecho túnel subterráneo, el aire denso con el olor a tierra húmeda y agua estancada. La luz parpadeante de su linterna apenas alcanzaba las paredes, proyectando sombras largas y ondulantes. Thunder trotó adelante, con la nariz cerca del suelo, alerta a cada sonido y olor. El túnel era un laberinto oscuro y sofocante, pero Emily sabía que era su mejor oportunidad de sobrevivir. El grupo se movió con cautela, con el sonido del agua goteando constantemente del techo. Mientras caminaban, el suelo debajo de sus pies comenzó a inclinarse hacia abajo, lo que dificultó el viaje. Las aguas de la inundación desde arriba se estaban metiendo en el túnel, lo que aumentaba el pánico creciente de los sobrevivientes. De repente, Thunder se detuvo, con las orejas levantadas. Olisqueó el aire y comenzó a moverse hacia una estrecha abertura en la pared del túnel. Emily lo siguió, sintiendo que algo andaba mal. Thunder ladró una vez, un sonido agudo y urgente. Llegó a la abertura y miró adentro. Un guardia estaba atrapado bajo una pila de escombros. Sus piernas estaban encajadas debajo de una viga caída, y estaba luchando por liberarse. Su rostro estaba pálido y parecía exhausto, pero sus ojos se iluminaron cuando vio a Emily y Thunder. «Ayuda», me jadeó, su voz apenas audible. Sin dudarlo, Emily entró en acción.
Señaló a los demás que se hicieran a un lado y rápidamente evaluó la situación. Thunder estaba a su lado, vigilando mientras Emily trabajaba para levantar los escombros del guardia atrapado. Tomó mucho esfuerzo, pero finalmente lograron liberarlo. El guardia estaba débil, pero vivo. Gracias, susurró, respirando con dificultad. Emily lo ayudó a levantarse, guiándolo de regreso hacia el grupo. Pero justo cuando estaban a punto de salir de la pequeña alcoba, un sonido débil resonó por el túnel. Emily se detuvo, con los sentidos alerta. Era el sonido de pasos, demasiados para ser solo los sobrevivientes. ¡Retrocedan!, siseó, empujando al guardia detrás de ella. Thunder gruñó bajo, su cuerpo tenso. Una figura salió de entre las sombras. Era Kane. Sus ojos se fijaron en Emily con una intensidad fría y calculadora. Una sonrisa jugó en las comisuras de su boca, pero no era amigable. Tenía un rehén. Un joven guardia, con las manos atadas a la espalda. Hazte a un lado, oficial. La voz de Kane era suave, casi burlona. Tengo lo que quiero. Y si alguien intenta detenerme, acabaré con la vida de este. La mente de Emily corrió a toda velocidad. Tenía que actuar rápido, pero no podía arriesgar la vida del rehén. Thunder gruñó de nuevo, listo para actuar, y la mano de Emily se cernió sobre su arma. Pero sabía que no podía disparar a menos que tuviera un tiro claro. Déjalos ir, Kane, dijo Emily, con voz tranquila pero firme. No te vas a salir con la tuya. La sonrisa de Kane se ensanchó. No creo que entiendas, oficial. No necesito tu ayuda. Pero necesito que te retires. Liberaré al rehén. Si me das lo que quiero. La mirada de Emily se dirigió a los sobrevivientes detrás de ella. Todos estaban mirando, aterrorizados, sin saber qué hacer. Kane estaba jugando bien su juego. Sabía cómo manipular el miedo, cómo conseguir lo que quería. ¿Cómo sabemos que cumplirás tu palabra?, preguntó Emily, manteniendo su tono uniforme. No lo sabes, respondió Kane, apretando su agarre sobre el guardia. Pero no importa. Lo que quiero es simple, me despejas el camino y me voy. Tú puedes vivir. ¿Todos los demás? Bueno, ya veremos. La tensión era densa, el aire pesado por el peso de la decisión. Emily sabía que se estaba quedando sin tiempo. No tuvo más remedio que hacer un movimiento. Justo entonces, una de las sobrevivientes, una mujer que había estado callada hasta ahora, dio un paso adelante. Sin previo aviso, se abalanzó sobre Kane, lanzándose a la refriega. Su acción repentina tomó a Kane con la guardia baja, y tropezó hacia atrás, perdiendo momentáneamente su agarre sobre el rehén. ¡Vayan!, gritó la mujer al grupo. Los demás entraron en acción, luchando por la seguridad mientras Kane recuperaba el equilibrio. Thunder saltó hacia adelante, con los dientes chasqueando a solo pulgadas de la mano de Kane. La lucha fue rápida y violenta, pero Emily sabía que el momento se estaba escapando. ¡Tómala!, gritó Kane, empujando al rehén hacia Emily. Déjame ir o ella muere. Emily actuó rápidamente. La mujer les había dado segundos preciosos, pero no fue suficiente. El túnel comenzaba a derrumbarse. Los escombros de arriba comenzaron a caer. Y los niveles del agua estaban subiendo más rápido de lo que podían moverse. Emily agarró a la mujer y la apartó del camino. Pero los ojos de Kane nunca la dejaron. Ahora era un enfrentamiento. El arma de Kane estaba apuntando hacia ella. Y ella estaba demasiado lejos para desarmarlo sin arriesgar la vida del rehén. Entonces, Thunder atacó de nuevo. Esta vez, tomó a Kane con la guardia baja, derribando el arma de su mano y sujetándolo al suelo. Kane luchó bajo el peso del perro. Pero Thunder fue implacable, con sus poderosas mandíbulas manteniéndolo en su lugar. Emily no dudó. Agarró la muñeca de Kane,
retorciéndola detrás de su espalda hasta que gritó de dolor. «Esto termina ahora», dijo entre dientes. Los otros sobrevivientes habían llegado a la entrada del túnel a estas alturas, poniéndose a salvo. Pero Emily aún no había terminado. Señaló a Thunder que se retirara mientras esposaba a Kane. Su expresión se retorció de rabia. Pero Emily se mantuvo concentrada. Con Kane sometido, el grupo regresó a la superficie. El túnel comenzaba a derrumbarse detrás de ellos, el peso de las aguas de la inundación empujando la estructura hasta su punto de ruptura. No tenían mucho tiempo. Finalmente, emergieron a la luz del día, justo cuando los primeros rayos del sol naciente atravesaban las nubes. La prisión apenas se mantenía en pie. El daño causado por la inundación fue catastrófico. A medida que llegaban los equipos de rescate, quedó claro que muchas vidas se habían perdido. El agua había cobrado su precio en la prisión, pero gracias a Emily y Thunder, algunos habían sobrevivido. Mientras Emily miraba los restos, Thunder estaba a su lado, con el pelaje mojado pero su espíritu intacto. Se habían enfrentado a probabilidades imposibles y habían salido victoriosos, pero el costo había sido alto. La inundación se había llevado tanto, y tantas vidas se habían perdido. Emily puso una mano sobre la cabeza de Thunder, agradecida por su lealtad y fortaleza. Juntos, habían salvado a tantos como pudieron. Pero ambos sabían que el mundo nunca fue el mismo después de una tormenta como esta. Con una última mirada a la prisión en ruinas, Emily se apartó, con la mano en la correa de Thunder. Habían hecho todo lo que podían. Y ahora, era hora de seguir adelante.